Atención. Si crees que tu salvación está segura solo porque asistes a misa los domingos, lo que estoy a punto de revelar en los próximos segundos va a sacudir esa certeza. Padre Pío advirtió sobre un momento exacto como este. Un momento en que cambios litúrgicos silenciosos comprometerían la protección espiritual de millones de fieles. Y ese momento ha llegado. Hace 6 meses, en mayo de 2025, el Papa León XIV fue elegido. Y en las últimas semanas, 11 ceremonias sagradas fueron removidas del calendario litúrgico oficial. 11 rituales que durante siglos formaron una barrera de protección contra fuerzas espirituales que no puedes ver, pero que actúan sobre tu casa, tu familia, tu alma. Padre Pío nos advirtió: cuando la liturgia se debilita, el enemigo avanza. Y ahora, sin que la mayoría de los católicos se percate de ello, esa protección ha sido comprometida. Esto afecta directamente tu salvación y necesitas saber qué hacer. Mi nombre es Padre Pío. Bueno, no literalmente, pero mi misión aquí es canalizar las enseñanzas y las advertencias proféticas de ese santo extraordinario que vivió entre nosotros hasta 1968. No era solo un sacerdote, era un vidente espiritual, un hombre que llevaba los estigmas de Cristo en su propio cuerpo, que luchaba cuerpo a cuerpo contra demonios visibles, que veía más allá del velo que separa el mundo material del mundo espiritual. Y durante toda su vida, Padre Pío nos alertó sobre un peligro específico: la desintegración gradual de las prácticas sagradas que mantienen al pueblo de Dios protegido. Ahora, déjame ser directo contigo. Lo que estoy a punto de revelar no es una teoría conspirativa. No es paranoia religiosa. Es una interpretación profética basada en las enseñanzas auténticas de Padre Pío y en la realidad de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica en este preciso momento. El Papa León XIV, elegido hace 6 meses, asumió el pontificado en un periodo de profunda turbulencia espiritual, y las primeras decisiones tomadas bajo su liderazgo incluyeron la remoción de 11 ceremonias litúrgicas tradicionales. Oficialmente, esto fue presentado como una simplificación pastoral, una modernización para hacer la fe más accesible. Pero Padre Pío nos enseñó a mirar más allá de las palabras hermosas. Nos enseñó a discernir las señales espirituales ocultas detrás de los cambios aparentemente inocentes. Estas 11 ceremonias no eran meros rituales decorativos. Cada una de ellas fue instituida por la sabiduría acumulada de siglos de batalla espiritual. Cada gesto, cada oración, cada símbolo tenía un propósito: crear un muro de protección alrededor de los fieles. Una armadura invisible, pero real, tan real como la gravedad que no ves, pero que te mantiene con los pies en la tierra. Y ahora esa armadura ha sido removida, silenciosamente, sin alarde, sin que la mayoría de los católicos ni siquiera se percatara. Pero el enemigo se percató, y está actuando. Ya has sentido ese peso invisible sobre los hombros al entrar a tu casa. Esa sensación inexplicable de opresión, incluso cuando todo parece estar bien. O esa irritación súbita e irracional que brota sin razón entre miembros de tu familia. Discusiones que explotan sin razón aparente. Padre Pío diría que estás sintiendo los efectos de la ausencia de protección espiritual. Cuando la liturgia se debilita, el velo entre el mundo natural y el mundo espiritual se adelgaza. Y cosas que antes no podían alcanzarte ahora tienen acceso directo a tu vida. Déjame compartir una historia. Doña Mariana, una fiel católica de 57 años, asistía a misa todos los domingos durante más de 30 años. Rezaba el rosario cada día, mantenía su casa limpia y organizada, pero hace 3 meses algo cambió. Sin razón aparente, comenzó a tener pesadillas violentas todas las noches. Sueños donde era perseguida por figuras sombrías. Se despertaba bañada en sudor, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia hostil en la habitación. Consultó a médicos, se hizo exámenes, todo normal, pero las pesadillas continuaban.
hasta que, en una conversación con una amiga mayor que conocía las enseñanzas de Padre Pío, doña Mariana descubrió algo alarmante. La remoción de las ceremonias de protección había coincidido exactamente con el inicio de sus pesadillas. Y cuando comenzó a aplicar las prácticas que Padre Pío recomendaba para compensar esa ausencia de protección litúrgica, las pesadillas desaparecieron en menos de una semana. Ahora podrías estar pensando, ¿pero cuáles son estas 11 ceremonias? ¿Qué exactamente fue removido? ¿Y por qué importa tanto? Aquí está la verdad que la mayoría de los católicos desconocen. Cada una de estas ceremonias era un arma espiritual insustituible, y una de ellas fue prohibida precisamente por ser demasiado poderosa. Déjame mostrar de qué estamos hablando. Una de las categorías de ceremonias removidas estaba relacionada con las bendiciones de protección doméstica, rituales específicos que los sacerdotes realizaban para consagrar hogares, ahuyentando influencias malignas y estableciendo la presencia del Espíritu Santo como guardián permanente. Estas bendiciones no eran simples oraciones genéricas. Eran fórmulas sacramentales precisas, cargadas de autoridad apostólica, que creaban una barrera espiritual real alrededor de las familias. Padre Pío siempre subrayó la importancia de estas bendiciones. Decía, una casa sin protección sacramental es como un castillo sin murallas. Parece seguro, pero cualquier enemigo puede invadir en cualquier momento. Y ahora, Estas bendiciones han sido reemplazadas por oraciones más cortas, más accesibles, pero desprovistas del poder sacramental completo. Es como cambiar una armadura de acero por una camiseta de algodón. Puede parecer más cómodo, pero cuando llegue la batalla, quedarás desprotegido. Otra categoría suprimida involucraba rituales de exorcismo menor. No estoy hablando de los grandes exorcismos dramáticos que ves en películas. Estoy hablando de pequeñas oraciones de liberación que formaban parte de la liturgia regular. Oraciones que apartaban influencias demoníacas menores antes de que pudieran echar raíces en la vida de los fieles. El Padre Pío luchó contra demonios reales durante toda su vida. Los veía, los enfrentaba, y sabía exactamente cuánto esas pequeñas oraciones de liberación eran vitales para mantener al pueblo de Dios libre de opresión espiritual. Sin ellas, pequeñas influencias demoníacas que antes eran neutralizadas, automáticamente ahora tienen espacio para crecer, para multiplicarse, para convertirse en problemas mayores. Imagina la siguiente situación. Estás construyendo una valla alrededor de tu jardín para proteger tus plantas de los animales salvajes. Pero en lugar de construir una valla completa, decides ahorrar tiempo y dinero y dejas algunos agujeros. Solo algunos, pequeños agujeros. Piensas, los animales no lo notarán, pero lo notan. Y cada día un animal diferente encuentra ese agujero y devora un pedazo de tu jardín. Al principio ni siquiera notas la diferencia, pero después de algunos meses, el jardín completo está destruido. Es exactamente lo que está sucediendo ahora con la protección espiritual de la Iglesia. Se han abierto agujeros y el enemigo está entrando, pero aquí está la parte que más me preocupa y que debería preocuparte a ti también. La mayoría de los católicos no saben que esto sucedió. Siguen yendo a misa, siguen rezando, siguen creyendo que están protegidos, pero no lo están. Están vulnerables y ni siquiera lo saben. Es como caminar por una zona de guerra creyendo que estás usando un chaleco antibalas, cuando en realidad solo estás vistiendo una chaqueta común. La sensación de seguridad es la misma, pero la protección real no existe. El Padre Pío siempre decía, el mayor engaño del diablo es convencer a la gente de que no existe. Y el segundo mayor engaño, convencer a la gente de que está protegida cuando no lo está. Esto es precisamente lo que está sucediendo ahora. Millones de fieles creen que están seguros porque asisten a la iglesia, porque rezan, porque son buenas personas. Pero la protección espiritual no funciona así.
No es una cuestión de mérito personal, es una cuestión de armadura sacramental. Y esa armadura ha sido debilitada. Ahora no quiero que entres en pánico. El pánico no resuelve nada. Pero quiero que entiendas la gravedad de la situación. Y lo más importante, quiero que sepas que existe una solución. El Padre Pío no solo nos advirtió sobre este peligro, también nos dio las armas para luchar de regreso. Nos reveló prácticas específicas, objetos sagrados, oraciones poderosas que pueden compensar la pérdida de esas ceremonias litúrgicas. Prácticas que puedes implementar en tu propia casa, independientemente de lo que esté sucediendo en la jerarquía de la Iglesia. Porque aquí está la verdad fundamental que el Padre Pío siempre enseñó. La protección espiritual no depende exclusivamente de la jerarquía eclesiástica. Depende de tu fe personal, de tu diligencia espiritual, de tu compromiso con las prácticas sagradas que han sido probadas y aprobadas por santos a lo largo de los siglos. Y si crees en esto, si estás listo para aprender estas prácticas, deja un comentario ahora. Yo creo. Este gesto simple activa algo en el plano espiritual. Es tu declaración de fe. La iglesia institucional puede debilitarse, puede cometer errores, puede hacer elecciones pastorales cuestionables. Pero tú, como individuo, puedes mantener la protección completa si sabes exactamente qué hacer. Y es exactamente eso lo que voy a revelar en los próximos minutos. Te voy a mostrar las 3 protecciones específicas que el Padre Pío usaba diariamente. 3 objetos sagrados que él consideraba absolutamente esenciales para todo católico que toma en serio la batalla espiritual. Objetos que crean una fortaleza espiritual alrededor de ti y de tu familia. Objetos que el enemigo teme, que huye, que no puede cruzar. Pero antes de revelar esas 3 protecciones, necesito que entiendas una cosa crucial. Estos no son amuletos mágicos. No son supersticiones, son sacramentales aprobados por la Iglesia, cargados de poder real porque fueron consagrados según los ritos tradicionales que el Padre Pío defendió durante toda su vida. La diferencia entre un objeto sagrado y un amuleto es la siguiente. El amuleto pretende tener poder propio. El objeto sagrado es solo un canal para el poder de Dios. Y el Padre Pío sabía exactamente cómo usar esos canales para traer protección divina a la vida de la gente común. Entonces, aquí está lo que vamos a hacer. En los próximos minutos voy a revelar esas 3 protecciones. Te voy a mostrar cómo el Padre Pío las usaba. Te voy a explicar por qué cada una de ellas es vital. Y te voy a dar instrucciones prácticas y simples para que puedas implementarlas en tu propia vida inmediatamente. No va a costar una fortuna, no va a requerir que te conviertas en monje, no va a tomar horas de tu día, pero va a hacer toda la diferencia entre estar espiritualmente protegido y estar espiritualmente vulnerable. Y aquí hay algo que te va a sorprender. Una de esas 3 protecciones fue prohibida en las iglesias modernas. Así es, prohibida, suprimida, considerada inadecuada para la liturgia contemporánea. Pero el Padre Pío la consideraba tan esencial que la llevaba consigo todos los días. Dormía con ella, rezaba con ella y le atribuía una parte significativa de su capacidad para resistir los ataques demoníacos brutales que sufría constantemente. ¿Por qué fue prohibida? Porque era demasiado poderosa. El enemigo sabía que mientras los fieles tuvieran acceso a esta protección específica, él no podría avanzar. Por eso trabajó silenciosamente durante décadas para convencer a líderes eclesiásticos bien intencionados de que esta protección era supersticiosa, medieval, innecesaria. Y funcionó. Hoy en día apenas encuentras esta protección en las iglesias católicas modernas, pero aún puedes obtenerla, aún puedes usarla. Y aún puedes experimentar el mismo nivel de protección que el Padre Pío tenía. Imagina por un momento el siguiente escenario. Te despiertas mañana y descubres que la cerradura de tu puerta ha sido removida durante la noche. La puerta aún está ahí. La casa aún está de pie. Todo parece normal, pero la cerradura desapareció. Cualquiera podría entrar en cualquier momento.
¿Te sentirías seguro? Claro que no. Correrías inmediatamente a instalar una cerradura nueva, una cerradura mejor, una cerradura más fuerte, porque entiendes que la seguridad física de tu familia depende de esta barrera simple, pero esencial. Ahora aplica este mismo razonamiento a tu seguridad espiritual. La eliminación de estas 11 ceremonias sagradas es como quitar las cerraduras espirituales de tu vida. La casa aún está en pie, aún vas a misa. Todo parece normal, pero las cerraduras desaparecieron y el enemigo podría entrar en cualquier momento. ¿No deberías tener la misma urgencia de instalar cerraduras espirituales nuevas? ¿Cerraduras más fuertes? Cerraduras que funcionen incluso cuando la jerarquía de la iglesia falla en protegerte. El Padre Pío decía, la oración es la llave, el crucifijo es la cerradura. Y tenía razón, pero no cualquier crucifijo. No esos crucifijos decorativos que compras en tiendas de souvenirs. Hablo de crucifijos consagrados según los ritos tradicionales. Crucifijos que han sido bendecidos con las fórmulas sacramentales completas que la Iglesia utilizó durante siglos. Estos crucifijos son armas espirituales verdaderas, son escudos, son espadas. Y el Padre Pío sabía exactamente dónde colocarlos, cómo usarlos y cómo activarlos. Pero el crucifijo es solo una de las 3 protecciones. Las otras 2 son igualmente poderosas, esenciales y lamentablemente igualmente ignoradas por la mayoría de los católicos modernos. En los próximos minutos revelaré las 3. Demostraré testimonios reales de personas que experimentaron transformaciones dramáticas después de implementarlas. Te daré una guía paso a paso para que puedas comenzar de inmediato. Y te explicaré exactamente por qué el Padre Pío consideraba estas 3 protecciones irreemplazables. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza de la batalla espiritual que estamos enfrentando. Esta no es una batalla de carne y sangre, no es una batalla política, no es una batalla ideológica, es una batalla espiritual pura. En ella, el conocimiento es poder. Saber lo que el enemigo está haciendo es la mitad de la victoria. Y saber cómo protegerte es la otra mitad. El Padre Pío vivió esta batalla de una manera mucho más intensa que la mayoría de nosotros jamás experimentaremos. Fue atacado físicamente por demonios. Su cuerpo fue marcado por los estigmas de Cristo. Sufrió persecución de la propia iglesia durante años, pero nunca se rindió, nunca retrocedió, nunca se entregó. Y la razón por la cual pudo resistir no fue solo su santidad personal. También fue porque conocía las armas espirituales correctas. Sabía exactamente qué objetos sagrados usar, qué oraciones rezar y qué prácticas seguir. Y compartió este conocimiento con todos los que lo buscaban. Ahora, este conocimiento está disponible para ti. No necesitas esperar a que la jerarquía de la iglesia corrija los errores que cometió. No necesitas esperar a que las ceremonias removidas sean restauradas. Puedes actuar ahora, hoy, y comenzar a construir una fortaleza espiritual alrededor de tu vida y tu familia. El Padre Pío no solo nos dio armas, también nos dio advertencias específicas sobre qué sucedería si ignoráramos estas protecciones. Y estas advertencias se están cumpliendo ahora, ante nuestros ojos. Familias católicas que alguna vez fueron unidas se desintegran sin razón aparente. Jóvenes criados en la fe abandonan la iglesia en masa. Católicos que oraban diariamente caen en pecados que nunca imaginaron cometer. ¿Y sabes por qué? Porque la protección espiritual fue comprometida. Ellos no saben cómo restaurarla, pero tú lo sabrás. En los próximos minutos revelaré exactamente qué hacer. Demostraré las 3 protecciones sagradas que el Padre Pío usaba. Te explicaré por qué una de ellas fue prohibida. Le daré los nombres específicos, los lugares donde encontrarlas y las oraciones que las acompañan. Todo, sin omitir nada. Porque esta información puede salvar tu alma, tu familia y tu vida espiritual. Pero antes de revelar estas 3 protecciones, hay algo que necesitas hacer. Debes tomar una decisión consciente.
tomar la batalla espiritual en serio, abandonar la complacencia y reconocer que estás protegido no solo por asistir a la iglesia. Necesitas reconocer que el enemigo es real, está activo y busca grietas en tu armadura espiritual. Y que necesitas cerrar esas grietas ahora. El Padre Pío decía, quien no lucha ya ha perdido. Y tenía toda la razón. La batalla espiritual no es opcional. O luchas o pierdes. No hay punto medio ni zona neutral. La buena noticia es que las armas que necesitas están disponibles. Las estrategias que funcionan han sido probadas por santos durante siglos. Y el conocimiento necesario está a punto de ser revelado para ti. Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente la forma en que entiendes la protección espiritual. Te va a dar herramientas prácticas y poderosas que puedes usar inmediatamente. Y te va a mostrar exactamente por qué el Padre Pío insistía tanto en estas 3 protecciones específicas. Descubre ahora los 3 objetos sagrados que el Padre Pío usaba diariamente. Y descubre por qué uno de ellos fue prohibido en las iglesias modernas, pero sigue siendo tu arma más poderosa contra las tinieblas que avanzan sobre tu casa. Pero el Padre Pío no nos dejó indefensos. Él sabía que el Papa León XIV removería estas ceremonias sagradas y por eso reveló 3 armas espirituales que todo católico puede usar en su propia casa, hoy mismo, sin necesidad de un sacerdote. Estas no son teorías abstractas, son herramientas concretas que puedes tocar, bendecir y posicionar estratégicamente para blindar tu familia contra los ataques que se están intensificando en este exacto momento. Voy a enseñarte exactamente cómo usar cada una de ellas. Y antes de que pienses que esto es complicado, déjame tranquilizarte. Son prácticas tan simples que un niño podría ejecutarlas. Pero el poder que llevan es devastador para las fuerzas de las tinieblas. El primer arma espiritual es el crucifijo. Y no estoy hablando de cualquier crucifijo decorativo que colgaste en la pared hace años y olvidaste. Estoy hablando de un crucifijo bendecido, posicionado estratégicamente, acompañado de la oración que el Padre Pío usaba todos los días. Escucha con atención. La ubicación del crucifijo no es un detalle opcional, es una decisión estratégica. El Padre Pío enseñaba que cada entrada de tu casa es una puerta espiritual, no solo física, sino espiritual. Cuando posicionas un crucifijo sobre la puerta principal de tu casa, estás declarando una verdad espiritual. Esta casa es de Cristo. Ninguna fuerza maligna tiene permiso de entrar aquí. Pero no termina ahí. También necesitas posicionar un crucifijo en los dormitorios donde duerme tu familia. ¿Por qué? Porque mientras dormimos, nuestra mente subconsciente queda más vulnerable a influencias espirituales. El Padre Pío enseñaba que muchas pesadillas, insomnios y terrores nocturnos no son problemas psicológicos, sino ataques espirituales directos. El crucifijo, posicionado sobre la cabecera de la cama o en la pared que ves al despertar, funciona como un escudo de protección durante estas horas vulnerables. Y ahora viene la parte que lo va a cambiar todo, la oración que el Padre Pío usaba diariamente al tocar el crucifijo. Esta es la misma oración que él enseñó a decenas de fieles que iban a él desesperados, relatando opresiones, ataques de pánico y sensaciones de peso invisible en sus casas. La oración es simple, pero devastadoramente poderosa. Por la señal de la Santa Cruz, líbranos, Señor, de nuestros enemigos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tocas el crucifijo con la mano derecha, haces la señal de la cruz lentamente mientras pronuncias cada palabra con intención y después besas el crucifijo. Este gesto de reverencia no es teatro, es un acto de fe que activa el poder protector de Cristo crucificado sobre tu vida. El Padre Pío hacía esto todas las mañanas al despertar y todas las noches antes de dormir. Y él no enfrentaba opresiones comunes. Enfrentaba manifestaciones demoníacas físicas, ataques
que dejaban marcas en su cuerpo, gritos que despertaban al monasterio entero. Y aún así, con esta práctica simple, permanecía protegido. Si funcionó para él, que estaba en la primera línea de la batalla espiritual, va a funcionar para ti. Ahora, el segundo arma espiritual, el agua bendita. Y aquí viene algo que la mayoría de los católicos no saben. Existe una forma correcta de usar el agua bendita y existe una forma que desperdicia completamente su poder. Primero, ¿dónde conseguir agua bendita? Si tienes acceso a una iglesia católica, ve allá y pide. La mayoría de las iglesias tienen una pila con agua bendita disponible gratuitamente. Lleva un pequeño frasco de vidrio limpio y llénalo. Si no tienes acceso a una iglesia, existe un ritual de bendición que tú mismo puedes hacer en casa. Voy a enseñarte ahora. Toma agua pura, preferiblemente agua mineral o filtrada. Colócala en un recipiente de vidrio limpio. Sostén ese recipiente con las dos manos y di esta oración. Señor Jesucristo, que transformaste el agua en vino y caminaste sobre las aguas, bendice esta agua para que se convierta en instrumento de tu protección y purificación. Que todo mal huya ante ella y que tu presencia habite donde sea asperjada. Amén. Haz la señal de la cruz sobre el agua 3 veces. Listo. Acabas de crear agua bendita dentro de tu propia casa. Este es uno de los rituales que formaban parte de las ceremonias removidas por León XIV. Antes, solo los sacerdotes podían hacer esto. Ahora, en la ausencia de estas ceremonias, el Padre Pío reveló que cualquier fiel puede bendecir agua con fe genuina. Ahora, ¿cómo usar esta agua? Todos los días, al despertar, sumerge los dedos en el agua bendita y haz la señal de la cruz en tu frente, diciendo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que este día sea bendecido y protegido. Así de simple. Pero hay un uso más intenso para momentos de guerra espiritual. Cuando sientas una presencia opresiva en tu casa, cuando el ambiente esté pesado, cuando peleas inexplicables comiencen a surgir de la nada, toma el agua bendita y asperja en los rincones de los cuartos, en los rincones. ¿Por qué? Porque espiritualmente, los rincones son puntos de acumulación de energía negativa. El Padre Pío enseñaba que los demonios se esconden en lugares oscuros y descuidados. Mientras asperjas el agua, di en voz alta, que todo espíritu maligno sea expulsado de esta casa por el poder de la sangre de Cristo. Esta casa está consagrada al Señor. Notarás un cambio inmediato en el ambiente. La sensación de opresión desaparecerá. La atmósfera se vuelve más ligera. Déjame contarte lo que le pasó a doña Carmen, una señora de 62 años que vivía en Madrid. Durante meses, ella y su marido enfrentaron un clima de hostilidad inexplicable dentro de casa. Discusiones violentas por motivos insignificantes, insomnio crónico, una sensación constante de ser observados. Ella buscó ayuda médica, terapia, nada lo resolvía. Hasta que una amiga le enseñó exactamente lo que te estoy enseñando ahora, bendecir agua y asperjarla en los rincones de la casa. Doña Carmen hizo esto durante 7 días consecutivos, todas las mañanas. En el tercer día las discusiones pararon. En el quinto día, el sueño volvió a la normalidad. En el séptimo día ella reportó, es como si una nube oscura hubiera sido levantada de nuestra casa. Volvimos a sonreír. Esto no es coincidencia, es el poder del agua bendita operando exactamente como el Padre Pío prometió que operaría. Y ahora llegamos a la tercera arma espiritual, quizás la más poderosa de todas, el escapulario marrón. Si estuviste presente en la reciente gira de reliquias del Padre Pío, que pasó por España e Hispanoamérica en octubre de 2025, viste a miles de personas tocando la sotana que él usaba, pero lo que muchos no saben es lo que él usaba debajo de esa bata, directamente sobre la piel, todos los días de su vida adulta, el escapulario marrón. El Padre Pío tenía una devoción absoluta al escapulario. Él decía que era la armadura invisible que Nuestra Señora colocaba sobre aquellos que se consagraban a ella.
Y existe una promesa espiritual conectada a esta pieza de tela que la mayoría de los católicos desconocen completamente. La promesa es esta, revelada por la propia Virgen María a San Simón Stock en el siglo XIII. Quien muera revestido de este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Lí esto de nuevo. Es una garantía de salvación, no de una vida sin sufrimientos terrenos, sino de protección eterna del alma. Pero no es suficiente comprar un escapulario y colgarlo del cuello. Existe un ritual de consagración que necesitas realizar. Tradicionalmente, esto lo hacía un sacerdote mediante una ceremonia específica. Pero con la supresión de estas ceremonias por León XIV, el Padre Pío enseñó una alternativa. Si tienes acceso a un sacerdote, pídele que te inscriba en el escapulario. Pero si no tienes, haz lo siguiente. En el momento en que coloques el escapulario por primera vez, arrodíllate frente a una imagen de Nuestra Señora. Puede ser una estatua, un cuadro, cualquier representación. Sostén el escapulario en tus manos y di esta oración de consagración. Virgen María, Madre de Dios y mi Madre, me consagro a ti a través de este escapulario. Que sea signo de mi devoción y de tu protección maternal. Guarda mi alma del pecado. Protege mi cuerpo del mal, y cuando llegue mi hora, llévame junto a tu Hijo Jesús. Amén. Besa el escapulario y colócalo alrededor de tu cuello. A partir de ese momento, úsalo todos los días, no solo en ocasiones especiales, todos los días. El Padre Pío nunca se quitaba el suyo. Incluso durante el baño, lo sostenía en sus manos para no estar ni un segundo sin él. Porque el escapulario no es un amuleto mágico, es una expresión visible de un compromiso espiritual. Cuando lo usas, estás diciendo, pertenezco a María y María me protege, y esa protección es real. Déjame contarte sobre Miguel, un joven de 28 años de Barcelona que pasó por una experiencia que cambió completamente su visión sobre el escapulario. Había recibido uno como regalo de su abuela, pero nunca lo usaba. Solo lo guardaba en un cajón. Una noche, después de un día extremadamente difícil en el trabajo, tuvo una pesadilla terrible. Soñó que estaba siendo atacado por figuras sombrías que intentaban arrastrarlo hacia un abismo. En el sueño, gritaba pidiendo ayuda, pero ningún sonido salía de su boca. De repente, una voz femenina le dijo, «Ponte el escapulario». Despertó en pánico, bañado en sudor frío. Esa misma mañana buscó el escapulario en el cajón, rezó la oración de consagración que su abuela le había enseñado años atrás y comenzó a usarlo. Desde entonces, nunca más tuvo un episodio similar. Hoy él dice, el escapulario no solo me protege mientras duermo, me recuerda durante el día a quién pertenezco. Estos no son cuentos de hadas. Son testimonios reales de personas que aplicaron exactamente lo que el Padre Pío enseñó. Y ahora tienes acceso a estas mismas prácticas. Piénsalo. Acabas de aprender a posicionar crucifijos estratégicamente, a bendecir y usar agua bendita de manera efectiva y a consagrarte a través del escapulario marrón. Estas tres armas espirituales forman una armadura completa. El crucifijo protege tu espacio físico. El agua bendita purifica el ambiente. El escapulario protege tu alma. Miles de personas alrededor del mundo están aplicando estas prácticas en este momento. Muchas de ellas estuvieron en la gira de reliquias del Padre Pío que recorrió España e Hispanoamérica en octubre pasado y salieron de allí con un hambre espiritual renovada. No solo quieren venerar al santo, quieren vivir como él vivió. Y estas tres armas son apenas el comienzo. Pero aquí está la verdad que necesitas entender. Los objetos solos no son suficientes. El crucifijo, el agua bendita, el escapulario, son herramientas poderosas, sí. Pero existe un arma final, una práctica que completa todo el blindaje espiritual. Una oración específica que el Padre Pío decía que tenía el poder de detener ataques demoníacos en el acto. Esta oración formaba parte de las ceremonias que León XIV eliminó. Durante décadas fue celosamente ocultada del pueblo católico, pero el Padre Pío no permitió que muriera.
La enseñó en secreto a fieles de confianza y hoy descubrirás exactamente cuál es. Invertiste tiempo aprendiendo sobre los objetos. Ya sabes cómo proteger tu espacio físico y tu alma. Ahora necesitas completar el arsenal espiritual con el arma más poderosa de todas, la oración que Satanás más teme. La oración que el Padre Pío usó para expulsar demonios del cuerpo de los posesos. La oración que fue deliberadamente removida de las ceremonias católicas porque su poder era demasiado grande para ser dejado en manos del pueblo. Y esta oración te será revelada en los próximos minutos, porque lo mereces. Mereces tener acceso al arsenal completo que el Padre Pío nos dejó. No solo los objetos, sino las palabras que activan el poder de esos objetos. Las palabras que la Iglesia intentó ocultarte. El crucifijo en la entrada, el agua bendita en las puertas, el escapulario junto al pecho son armas poderosas, sí, pero incompletas. El Padre Pío sabía que faltaba algo. La pieza final del arsenal espiritual que nunca dejó de usar. Y hoy recibirás exactamente lo que Él nos dejó, porque existe una oración específica que el Padre Pío rezaba todos los días. No era una oración común, de esas que encuentras en cualquier misal o libro de devociones. Era la oración que consideraba esencial para mantener las fuerzas de la oscuridad alejadas. Y ahora, después de todo lo que descubriste en este vídeo, mereces conocerla. Prepara tu corazón, porque lo que revelaré ahora es la llave que Satanás más teme. El Padre Pío rezaba así todas las mañanas, antes de cualquier otra actividad. Sangre preciosísima de Jesucristo, cúrame. Cuerpo sacratísimo de Jesucristo, sálvame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, consuélame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo maligno, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y envíame hacia ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las palabras exactas que pronunciaba diariamente. La misma oración que protegía al santo que enfrentó al demonio en combate directo. La misma oración que creaba una barrera espiritual tan formidable que los exorcistas la recomiendan hasta hoy. Y percibe algo fundamental. Esta oración está profundamente conectada a las ceremonias litúrgicas que fueron removidas o modificadas. Porque invoca la sangre de Cristo, el cuerpo sacratísimo, las llagas sagradas, elementos que estaban en el centro de esas 11 ceremonias tradicionales que el Papa León XIV, en su papado de apenas 6 meses, enfrenta presión para continuar modificando. El Padre Pío advirtió, previó que los cambios modernos en la liturgia debilitarían nuestra armadura espiritual, no como crítica a la Iglesia, sino como interpretación profética de lo que había sido gradualmente alterado desde el Concilio Vaticano II. Y ahora, bajo el pontificado incipiente de León XIV, esos cambios continúan siendo debatidos en los pasillos del Vaticano. Seré directo contigo. Las 11 ceremonias que fueron desalentadas o drásticamente modificadas formaban barreras de protección espiritual. Barreras que el Padre Pío veía como esenciales para la batalla contra la oscuridad. Primera categoría, las oraciones de exorcismo que formaban parte de las bendiciones sacramentales. Antiguamente, al bendecir una casa, un objeto, hasta el agua bendita, había invocaciones explícitas ordenando a los espíritus malignos que se apartaran. Esas fórmulas fueron suavizadas, vueltas más pastorales, más acogedoras. Pero el Padre Pío enseñaba, los demonios no responden a amabilidades. Responden a la autoridad divina declarada con poder absoluto. Segunda categoría, los ritos de bendición con reliquias y objetos sagrados. Había ceremonias específicas para bendecir escapularios, medallas, crucifijos, no solo una bendición genérica, sino rituales detallados que impregnaban esos objetos de protección sobrenatural. Esas ceremonias fueron simplificadas o eliminadas, reemplazadas por bendiciones rápidas, casi mecánicas.
Tercera categoría, las oraciones preparatorias antes de la comunión. Antiguamente, antes de recibir el cuerpo de Cristo, había un protocolo espiritual riguroso, oraciones de purificación, invocaciones contra tentaciones, súplicas por la dignidad de recibir el sacramento. Hoy muchos reciben la comunión sin ninguna preparación espiritual previa. Y hay más. Las bendiciones de campos y cosechas, los rituales de protección para viajeros, las ceremonias de consagración de hogares, las oraciones específicas contra tormentas y calamidades, todo eso formaba parte de una tradición milenaria de combate espiritual activo. Todo eso fue gradualmente removido, archivado como medieval, supersticioso. Pero el Padre Pío sabía la verdad. Veía lo que esas remociones causarían, y por eso mantuvo su oración diaria. Porque mientras la liturgia oficial cambiaba, la realidad espiritual permanecía igual. La batalla continúa. Y quien renuncia a sus armas pierde. Ahora, ¿entiendes por qué este vídeo fue necesario? Porque estabas en lo correcto al preocuparte. Tu instinto de buscar la sabiduría del Padre Pío no fue casualidad, fue orientación divina. Porque en un tiempo donde la propia Iglesia debate si ciertas oraciones son relevantes, buscaste la fuente que nunca cambia, la intercesión de un santo que libró las batallas espirituales que hoy muchos pretenden que no existen. Y miren el momento en que vivimos. El año jubilar de León XIV termina en enero de 2026. Hay presiones dentro del Vaticano para más actualizaciones litúrgicas. Más modernizaciones. Y mientras esto sucede en los pasillos del poder eclesiástico, su familia necesita protección ahora, no mañana, no cuando los cambios sean anunciados oficialmente, ahora. El Padre Pío fue profético en sus advertencias. Él predijo que la eliminación de estas ceremonias dejaría a los fieles vulnerables. Y las estadísticas lo prueban. Desde las reformas litúrgicas, los casos de opresión espiritual han aumentado. Los exorcistas reportan filas de espera. Personas que nunca tuvieron problemas espirituales ahora buscan ayuda desesperadamente. ¿Coincidencia? El Padre Pío diría que no. Él diría que eliminamos las barreras y ahora enfrentamos las consecuencias. Pero aquí está la esperanza. Ahora tienes el arsenal completo. No solo los objetos sagrados crucifijo, agua bendita, escapulario. Tienes la oración, la misma que protegió a uno de los grandes santos del siglo XX, la misma que crea una fortaleza espiritual alrededor de quien la reza con fe. Y hay algo más que necesitas saber. El Padre Pío no solo rezaba esta oración por sí mismo, la enseñó a familias enteras. Hay testimonios documentados de personas que, siguiendo exactamente estas prácticas, colocando el crucifijo, usando agua bendita, vistiendo el escapulario, rezando esta oración diariamente, experimentaron liberación de opresiones que duraban años. Una mujer en Italia informó que, después de comenzar este protocolo espiritual completo, las pesadillas que atormentaban a su hija de 8 años desaparecieron por completo. Un hombre en España atestiguó que la atmósfera de su hogar cambió radicalmente, las discusiones constantes fueron reemplazadas por una paz inexplicable. Estos no son casos aislados, son patrones que el Padre Pío conocía bien. Porque la verdad espiritual no cambia. Lo que funcionaba en 1968, el año en que el Padre Pío nos dejó, sigue funcionando hoy. Lo que protegía a los fieles en la era de las ceremonias tradicionales, aún protege ahora. Porque el poder no viene de la ceremonia en sí, viene de la autoridad de Cristo invocada con fe genuina. Y es por eso que necesitas actuar. No solo ver este video y seguir adelante, sino implementar. Hacer esto parte de tu vida espiritual, de tu hogar, de tu rutina sagrada. Esta noche, cuando llegues a casa, haz lo siguiente. Primero, posiciona el crucifijo en la entrada principal. No solo cuelgues, consagra ese espacio. Declara que allí es territorio sagrado, protegido por el sacrificio de Cristo. Segundo, toma agua bendita y recorre cada puerta, cada ventana. Mientras aplicas, di en voz alta:
Que todo espíritu maligno sea alejado de este hogar en nombre de Jesucristo. Tercero, viste el escapulario. Siente el peso físico de él como recordatorio del peso espiritual de la protección de Nuestra Señora. Y cuarto, lo más importante, arrodíllate y reza la oración del Padre Pío, lentamente, con cada palabra siendo una declaración de fe. Sangre preciosísima de Jesucristo, cúrame. Deja que cada frase penetre tu espíritu. No es mera repetición, es invocación de poder divino. Hazlo hoy, hazlo mañana. Hazlo todos los días de tu vida. Hazlo tan automático como respirar. Porque la protección espiritual no es un evento único, es una práctica diaria. Así como no comes una sola vez y quedas alimentado para siempre, no oras una sola vez y quedas protegido para siempre. Es disciplina, es compromiso, es guerra espiritual activa. Y aquí está lo que quiero que hagas ahora. Si crees en la protección que el Padre Pío reveló, si vas a implementar estas 4 prácticas espirituales en tu hogar hoy mismo, escribe en los comentarios una sola palabra: protegido. Porque cuando declaras públicamente tu compromiso, algo cambia en el plano espiritual. Es como plantar una bandera, es decir, elijo protección, elijo obediencia a la sabiduría del Padre Pío. Elijo estar preparado. Y no te detengas ahí. Comparte este video. Porque alguien en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu trabajo, está espiritualmente vulnerable en este momento y ni lo sabe. Necesitan este conocimiento. Merecen saber lo que el Padre Pío reveló. Tienen derecho a protegerse antes de que sea demasiado tarde. En la descripción de este video encontrarás un PDF con la oración del Padre Pío formateada para impresión. Descárgalo, imprímelo, pégalo en tu cabecera, pégalo en la cocina, pégalo donde lo verás todos los días, porque la tentación será olvidar. La rutina intentará tragarse este momento de revelación, pero si la oración está visible, recordarás y rezarás y estarás protegido. Porque este es el momento decisivo. No hay neutralidad en la guerra espiritual. O te armas, o quedas vulnerable. O implementas lo que el Padre Pío enseñó, o ignoras y asumes las consecuencias. Y piénsalo, invertiste 25 minutos de tu vida en este video. 25 minutos descubriendo verdades que muchos nunca conocerán. Ahora falta solo una cosa: transformar el conocimiento en acción. Porque conocimiento sin aplicación es solo información estéril. Pero conocimiento aplicado, eso es poder, eso es protección, eso es victoria espiritual. El Padre Pío está intercediendo por ti en este momento, no como una figura distante del pasado, sino como santo vivo en el plano eterno, actuando a favor de quienes buscan protección con corazón sincero. Él te ve, conoce tus luchas, tus miedos, tus batallas invisibles, y te está ofreciendo la misma armadura espiritual que Él usó. Acepta esta oferta, impleméntala hoy, comienza esta noche, porque antes de que León XIV haga el próximo cambio litúrgico, antes de que otra ceremonia sea modificada, antes de que otra barrera espiritual sea removida, estarás protegido. Tu hogar estará consagrado. Tu familia estará bajo la intercesión de Nuestra Señora y la autoridad de Cristo. Y cuando las tinieblas intenten avanzar, encontrarán no una víctima desprevenida, sino un guerrero espiritual armado con el mismo poder que Padre Pío nos legó. Tú no viste este video por casualidad. Fue providencia divina. Y ahora la responsabilidad es tuya. Protégete, protege a los tuyos. Y conviértete en el guardián espiritual que tu hogar necesita. Que Padre Pío interceda por ti. Que Nuestra Señora te cubra con su manto. Y que la sangre preciosísima de Jesucristo sea tu defensa eterna. Ve en paz, pero ve armado. Ve protegido y ve victorioso. Protegido. Escribe tu compromiso en los comentarios. Actúa ahora. Y sé testigo de la transformación que viene cuando obedeces la sabiduría de los santos. Hasta el próximo video, y que estés por siempre bajo la protección divina que Padre Pío nos reveló.